Ok. Bueno, buenos días a todos, bienvenidos a esta es la primera charla de un ciclo de charlas sobre inestabilidad de hombro que vamos a tener. Esta es la primera, como la que va a sentar las bases de las siguientes conferencias. El doctor Quintero, pues nuevamente con nosotros, nos va a hablar de la inestabilidad glenohumeral y sus bases, sus generalidades para poder en siguientes charlas hablar sobre las técnicas quirúrgicas en particular. Doctor Quintero, bienvenido otra vez. Adelante. Bueno, sí, señor. Bueno, entonces, esta charla, pues, del día de hoy, se trata sobre hablar de la biomecánica, cuáles son las lesiones asociadas pues, a un episodio de luxación. Hablando de la introducción, podemos definir la estabilidad de la articulación glenohumeral como la capacidad de mantener el centro de rotación dentro de la articulación glenohumeral con un adecuado, digamos, centrado, independiente de los diferentes arcos de movilidad en los cuales se esté manejando la articulación. Sin embargo, la articulación glenohumeral tiene el problema de que en general es una articulación inestable y tiene unas características anatómicas que la vuelven inestable, y son tres principales las características. La primera es que la concavidad glenoidea es escasa. Si comparamos pues esta articulación, ya lo vamos a ver un poco más adelante con algunos ejemplos, con otras articulaciones como la articulación coxofemoral, en la cual la concavidad del acetábulo es grande para albergar la cabeza del húmero, de la cabeza del fémur. En este caso, pues la concavidad de la cavidad glenoidea es pequeña, lo cual hace y la vuelve pues una articulación en general inestable. Además, tiene otro problema y es que no tiene ligamentos interarticulares isométricos, como sucede a nivel de la rodilla, que tienen los ligamentos cruzados anterior, el ligamento cruzado posterior o incluso ligamentos colaterales que permiten mantener la estabilidad de esa articulación. En el caso de la articulación glenohumeral no, y la mayoría de los ligamentos que tienen que ver como estabilizadores pasivos trabajan solamente en los arcos extremos de movilidad, mientras que en los arcos que no son extremos, los ligamentos se mantienen laxos, por lo que la estabilidad no es mantenida a través de esos estabilizadores pasivos. Entonces, todas estas características anatómicas de la articulación glenohumeral la vuelven una articulación en teoría inestable. Sin embargo, la articulación glenohumeral no se luxa fácilmente, incluso pues logra los arcos de movilidad más altos del cuerpo, incluso se expone a cargas y no se luxa. Entonces lo que vamos a evaluar es cuáles son los diferentes mecanismos de estabilidad de esta articulación para evitar una luxación. Entonces lo primero es hablar del centro de rotación de la cabeza humeral, porque pues les había hablado anteriormente de eso dentro de la definición. Entonces hay que tener en cuenta dos cosas, y es que para que se mantengan, digamos, los arcos de movilidad adecuados a nivel del hombro, se necesitan dos cosas en cuanto al centro de rotación, y es que la cabeza del húmero se mantenga centrada en general con respecto a la cavidad glenoidea, pero también se mantenga centrada con respecto al arco glenohumeral, que es lo que muestra la imagen de la izquierda, en la cual la cabeza del húmero debe mantenerse también centrada con respecto a este arco para permitir que en arcos de movilidad se logren arcos de movilidad grandes sin que hayan pinzamientos y pues a su vez para que no haya una luxación. Entonces, ¿cuáles son los factores que contribuyen a la estabilidad de la articulación glenohumeral? La primera es la forma o las características óseas. Como les hablaba, pues la articulación glenohumeral se basa en una concavidad a través de las glenoides y una convexidad de la cabeza humeral. Y las dos pues están en estrecha relación para mantener la, la adecuada estabilidad. Sin embargo, pues tenemos el problema de que la cavidad glenoidea es poco profunda, y al ser poco profunda se necesita una pequeña fuerza en teoría para desplazarla, y es lo que muestra la imagen de la izquierda. Entonces lo que vemos es una imagen 1, correspondería digamos a la cabeza humeral sobre una glenoides, sobre una glenoides poco profunda, en la cual una pequeña fuerza sería necesaria para desplazarla. Sin embargo, la cavidad glenoidea pues tiene algo de concavidad, por lo cual alberga, como se observa en la figura 4, alberga la cabeza humeral y se necesita pues una mayor fuerza para desplazarla, pero en general la fuerza no sería mucha para desplazarla dado el poco contacto que tiene entre la glenoides y la cabeza humeral. Entonces aquí intervienen dos factores para favorecer la estabilidad a nivel de la articulación glenohumeral. La primera son las fuerzas de compresión dadas por el manguito rotador. Entonces, para contrarrestar, digamos, esta pequeña concavidad, hay unas fuerzas de compresión que empujan la cabeza contra la glenoides, que estaría dado por los ejes los vectores de fuerza del manguito rotador,
para prevenir que se luxe frente a una pequeña fuerza. Sin embargo, pues esto seguiría siendo escaso si no fuera porque otros factores aumentan la profundidad de la cavidad glenoidea, como corresponde, y ya lo vamos a ver más adelante, al labrum glenoideo y al cartílago articular. Entonces, el labrum glenoideo, pues ya lo habíamos visto también en la charla de la semana pasada, pero para recordar, pues es un fibrocartílago que recubre circunferencialmente la glenoides para proteger la cabeza del húmero. Ese labrum glenoideo tiene pues es en general o en algunos textos lo describen como una conjunción de todos los tejidos que tienen que ver a ese nivel y que terminan condensándose formando un fibrocartílago. Sería el periósteo, el sinovio, la cápsula articular y el cartílago hialino, todo se mezcla para formar pues ese fibrocartílago que correspondería pues al labrum glenoideo. El caso es que como sabemos que la concavidad de la articulación de la cavidad glenoidea es pequeña, lo que hace el labrum glenoideo y el cartílago articular es aumentar todavía más la profundidad y lo aumenta 2 veces la profundidad para aumentar la estabilidad a nivel de la articulación glenomeral. Y lo hace de tal manera que, por ejemplo, el cartílago articular es más delgado a nivel del centro y más grueso a nivel de la periferia, aumentando de esa manera la profundidad de esa articulación, aumentando pues la estabilidad. Eh, Como ya les había dicho, pues la glenoides en general pues tiene el problema desde el punto de vista óseo, es que no es muy grande. En general, en su punto más ancho es de 25 milímetros y su radio promedio es de 12.5 milímetros. Y funciona muy similar, de pronto al ejemplo, en cuanto a una pelota de golf sobre el lugar donde se pone antes de ser golpeada. Entonces, esa base es relativamente bastante pequeña en comparación con la pelota de golf, por lo que una pequeña fuerza podría desplazarla, pero si además esa base tiene algún defecto, pues la pelota no se va a mantener en su sitio y se va a desplazar muy fácilmente. Entonces, ese defecto es cuando hablamos de los defectos de la cavidad glenoidea que no logran o que si son grandes, no pueden afectar la estabilidad a nivel de la articulación glenomeral. Se habla que una pérdida del 20% de la superficie glenoidea aumenta el 50%, disminuye el 50% la estabilidad a nivel de la articulación glenomeral, por lo que es más fácil lograr una luxación. Y uno habla del 20% y le parece mucho, pero si uno, pues sabiendo el tamaño de las glenoides, si uno le saca el 20% al radio, que son 12.5, significa que más o menos una pérdida de un radio de 10 milímetros es suficiente para generar pues una alteración de la estabilidad pues, a nivel glenomeral, producto pues, de ese defecto de articulación glenoidea. Muchos estudios biomecánicos también se han hecho con respecto al tamaño de la pérdida. Incluso se habla que cuando el tamaño de la pérdida es igual al radio, se requiere menos, o sea, se pierde el 70% de la estabilidad, por lo que en conclusión, digamos que la cavidad glenoidea es una cavidad pequeña para contener la cabeza y un defecto a este nivel de más del 20%, pues se ha escrito en estudios biomecánicos como una causa de pérdida de la estabilidad, de un 50 a un 70%, dependiendo del tamaño. Entonces, la articulación se vale de otros factores que mantienen la estabilidad, y en ese caso estaríamos hablando de los estabilizadores pasivos. Entonces, los estabilizadores pasivos va a estar dado por la cápsula articular y los ligamentos glenomerales. ¿Cuáles? El ligamento glenomeral superior, ligamento glenomeral medio y el ligamento glenomeral anterior inferior, posterior inferior y la porción pues, del receso axilar. Entonces, estos estabilizadores pasivos van a restringir en cierta forma la movilidad a nivel de la articulación glenoidea, pero como les decía al principio, todos los estabilizadores pasivos tienen la característica de que se mantienen laxos en la mayoría de los arcos de movilidad. Es decir, por ejemplo, para la rotación externa, solamente en rangos de rotación externa por encima de 50 grados se empiezan a tensar los estabilizadores pasivos, de tal forma que la mayor parte del movimiento de la estabilidad, digamos, de la articulación glenomeral no se mantiene por esos estabilizadores pasivos que solo se tensan en los extremos del movimiento. El ligamento glenomeral superior y el ligamento glenomeral medio son importantes estabilizadores y pues, previenen la traslación de la cabeza hacia anterior y superior. Y los ligamentos glenomerales inferiores evitan, digamos, o limitan esa traslación de la cabeza hacia inferior, ya sea hacia anterior inferior o hacia posterior inferior. La mayoría de las veces las luxaciones son hacia nivel anterior inferior cuando suceden las luxaciones anteriores de la cabeza,
Por lo que la porción, digamos, más comúnmente alterada durante un episodio de luxación son los estabilizadores anteroinferiores del húmero. Bueno, entonces, cuando uno habla de biomecánica de la estabilidad, le hablan de dos componentes. Primero, es que hay una fuerza de reacción en la articulación glenohumeral. La fuerza de reacción de la articulación glenohumeral se refiere al conjunto de todas las fuerzas que intervienen en un hombro, ya sea en movimiento o en reposo, que terminan generando una resultante de fuerza. Por ejemplo, en un hombro que está en 30 grados de abducción, el hombro tiene pues un resultante de fuerza dado por el supraespinoso, dado por esta línea de la parte izquierda, correspondería al eje dado por el deltoides, a esta línea dado por el subescapular y a esta línea dado por la gravedad. De tal forma que todas estas fuerzas se están digamos, sumando o presentando a nivel del hombro y todo resulta en una resultante final de fuerza y esa resultante es la fuerza de reacción de la articulación glenohumeral. Lo importante es que esa fuerza puede ser la fuerza que favorece la estabilidad o que causa la luxación, dependiendo del vector hacia dónde esté apuntando, dependiendo pues de los músculos que se activen o de las fuerzas a las que esté siendo expuesto el hombro. Y el otro aspecto importante, digamos, desde el punto de vista biomecánico, es evaluar el arco de movimiento glenoideo efectivo o también denominado como ángulo de estabilidad. Ese ángulo de estabilidad se refiere a el punto, digamos, o el ángulo en el cual, medido desde el centro de la glenoides, de la cabeza humeral, en el cual la fuerza puede o la fuerza se transmite y el hombro no se va a luxar. Por ejemplo, en este caso, con un hombro en reposo, entonces el ángulo de estabilidad estaría dado del centro de la cabeza, del centro de la articulación glenohumeral, hasta el borde de la articulación glenohumeral. Por lo que si entendemos, entonces hay muchos factores que pueden afectar este ángulo de estabilidad, dado por pérdidas óseas pérdidas a nivel de la glenoides, o del labrum glenoideo, como sucede pues en el caso de las lesiones de Bankart o incluso defectos óseos como los Boni Bankart, que ya lo vamos a ver y explicar qué son, o pacientes en los cuales tengan una hipoplasia glenoidea, o sea, tiene una glenoides ya per se pequeña, lo cual hace que ese ángulo de estabilidad sea más pequeño, por lo que la fuerza resultante glenohumeral podría generar una luxación incluso sin presencia de un trauma. Y la otra es la distensibilidad excesiva, porque pues este arco también va a depender de la capacidad de centrar la cabeza glenoidea. Entonces, en aquellas personas que tienen ya una distensibilidad de las estructuras ligamentarias excesivas, ya per se la cabeza puede no permanecer centrada en los arcos de movilidad, por lo que ese ángulo de estabilidad puede verse reducido en esos diferentes aspectos. Bueno, entonces, ¿qué sucede cuando hacemos movilidad? Digamos, esto es en una articulación en reposo, pero lo importante de reconocer es que durante los movimientos de articulación glenohumeral, ese ángulo de estabilidad va variando dependiendo del arco de movilidad en el que estemos. En el ejemplo, por ejemplo, es un caso de una abducción de hombro, en el cual, pues, digamos, a una abducción de 30 grados, pues el arco, el ángulo de estabilidad cambió, porque la cabeza humeral, pues, tuvo cierta rotación producto del movimiento. El caso es que cuando hay un balance en las fuerzas, pues la fuerza resultante que correspondería a la línea roja termina cayendo dentro del ángulo de estabilidad, causando pues que el hombro no se vaya a luxar. Pero sucede que cuando el paciente puede estar haciendo, digamos, este movimiento, pero si hay una fuerza que se le aplique de manera externa, esta fuerza se va a sumar a todas las fuerzas resultantes del hombro y la fuerza resultante a nivel de la articulación glenohumeral podría apuntar por fuera del ángulo de estabilidad, causando una luxación, y así pues es como se produce la luxación. Sin embargo, la tarea de los estabilizadores dinámicos, que son los músculos del manguito rotador, los músculos el músculo deltoides, el pectoral mayor, son todos estos músculos que intervienen en el movimiento de la cabeza, tienen la capacidad de, digamos, llegar a un equilibrio en sus fuerzas para centrar nuevamente ese ángulo de estabilidad a nivel de la cabeza humeral. Entonces, en la parte de la derecha, el ejemplo es que luego de aplicar una fuerza, ese ángulo resultante podría generar una luxación, pero las estructuras anteriores, en este caso el subescapular, se tensan y se relaja más todavía el infraespinoso, logrando que la cabeza se centre nuevamente a nivel de la articulación glenohumeral, cambiando ese ángulo de estabilidad y haciendo que ese resultante de fuerza caiga dentro del ángulo de estabilidad
sin que se produzca una luxación. Entonces, esos son los estabilizadores dinámicos que intervienen en la mayoría de los arcos de movilidad a nivel de la articulación glenohumeral que no sean extremos, o sea, antes de que se activen los estabilizadores pasivos. Entonces, ese mantenimiento dinámico de la estabilidad va a estar dado por todos esos músculos que les acabo de comentar. Y lo otro que tenemos que tener en cuenta es que el ángulo de estabilidad va a variar según el lugar hacia donde esté, aspiramos, hacia donde esté la articulación glenohumeral. Si recordamos, la glenoides no tiene una forma circular, sino tiene una forma ligeramente ovalada y irregular, incluso pues se puede escribir como parecida a una pera. Por lo que el porcentaje, digamos, de contacto articular varía dependiendo si es hacia superior, hacia inferior, hacia anterior o hacia posterior. De tal forma que es mayor la estabilidad cuando los ángulos de estabilidad se dibujan hacia anterior y hacia inferior, dado pues que es más grande en este diámetro, mientras que cuando el ángulo de estabilidad lo hablamos hacia anterior, hacia posterior, este ángulo se reduce un 50% comparativamente si es hacia superior y hacia inferior, producto pues de la forma. Ahora, si tiene un defecto glenoideo, pues peor todavía, y probablemente el ángulo de estabilidad se reduce mucho y es la causa por la cual estos pacientes terminan luxaciones recurrentes. Lo otro que hay que tener en cuenta, pues es que estamos hablando de estabilizadores pasivos, que son los, ya les hablé, que son los ligamentos glenohumerales que se activan solo en los arcos finales de movimiento. Sabemos que hay unos estabilizadores activos, que es el manguito rotador, que mantienen la estabilidad y mantienen una compresión a nivel de la cabeza. Es decir, que todos estos, si los miramos, son solamente en arcos de movilidad. ¿Qué pasa cuando estamos en el reposo? No todos, o bueno, no es normal que una persona que está durmiendo presente una luxación glenohumeral, o una persona que está bajo anestesia general también termine en una luxación glenohumeral. Por lo que entonces ahí deben haber otros factores que favorecen la estabilidad glenohumeral en estos pacientes. En el caso, específicamente en el reposo, el factor de pronto más importante son las denominadas fuerzas de adhesión y cohesión. Entonces, si recordamos, pues un ejercicio de pronto que hicimos todos en el pregrado es que si uno moja dos láminas de Petri, o sea, láminas de vidrio con agua y las pone una contra la otra, estas láminas luego no se pueden despegar fácilmente porque hay una atracción molecular a nivel del líquido que se llama una fuerza pues, de tensión superficial del agua. Entonces, la articulación glenohumeral tiene la característica primero pues, de que la cabeza humeral es lisa y la glenoides recubierta por el cartílago articular y por el labrum es lisa, de tal forma que estos cuando entran en contacto con el agua, que sería el líquido articular, pues este líquido termina generando unas fuerzas de atracción molecular a través del líquido y evitan que la articulación se luxe, digamos, en momentos de reposo en las cuales los músculos estabilizadores activos no están en ese momento funcionantes. De tal forma que esa fuerza de adhesión pues, es importante en el momento de reposo. Y lo otro que es que funciona muy similar a una chupa, de tal forma que hacia la parte central es más fuerte la fuerza de adhesión y hacia las partes laterales pues es más débil. De lo mismo sucede pues si hay un defecto glenoideo, pues esta tensión superficial que se produce a nivel de la articulación glenohumeral va a ser menor, por lo que pues algunos pacientes pueden tener luxaciones en esos eventos, al igual que cuando hay irregularidades a nivel de la articulación glenohumeral, ya sea por una artrosis o alteraciones a nivel del líquido articular, esos pacientes se predisponen más a perder este mecanismo. Entonces, hasta este punto ya hemos mirado básicamente todos los componentes de la estabilidad y hemos evaluado la biomecánica de la estabilidad del hombro. Y entonces, la siguiente parte de la charla es hablar un poco sobre las lesiones asociadas a la inestabilidad. Primero vamos a hablar de las lesiones más graves. Posteriormente vamos a hablar un poco sobre cuál es la asociación de lesiones del manguito rotador, porque también se presentan en asociación. Y por último ya las lesiones óseas, tanto a nivel del húmero como a nivel de la glenoides. Entonces, con respecto a las lesiones asociadas, la lesión vascular probablemente sea el evento más grave que puede presentar un paciente con una luxación glenohumeral. Y la razón pues es porque se puede lesionar la arteria axilar y a su vez pues puede el paciente terminar en una pérdida ósea, una pérdida de la extremidad, incluso pues la muerte. Entonces probablemente sea lo más, a pesar de que no es tan común y solo se presenta en el 3% de las luxaciones, debemos de estar pendientes de la posibilidad de una lesión vascular a este nivel. Si recordamos un poco la anatomía de la arteria axilar, recordemos que tiene tres porciones, la arteria axilar. La primera porción, bueno, va a estar todo dividido en relación con el pectoral menor. La primera porción es medial al pectoral menor, lo que corresponde al cuadro rojo. La segunda porción corresponde a la porción de la arteria axilar que está debajo del pectoral menor, lateral a el pectoral menor. Entonces,
En cualquiera de estos segmentos, la arteria axilar podría lesionarse. Con respecto a... ¿Sigo viéndome bien? Sí. Listo. Entonces, con respecto al lugar donde ocurren las lesiones, más comúnmente sucede en la unión entre la tercera zona y la segunda zona de la arteria axilar. Dado que en este lugar, cuando la arteria axilar emerge después del pectoral menor, hay una cierta restricción del movimiento, es decir, la fascia del pectoral menor restringe un poco el movimiento de la articulación axilar, volviéndola susceptible a este nivel de lesión vascular. ¿Se pueden lesionar otras arterias? Sí. Por ejemplo, el tronco toracoacromial podría lesionarse en la zona 2, sin embargo, pues no produce una clínica de severidad como sí sucedería en el caso de una lesión de la arteria axilar. Bueno, entonces, con respecto a cómo se produce la lesión, si recordamos, pues la arteria axilar, digamos, está en estrecha relación con el pectoral menor, pasan entonces cuando hay una luxación anterior de la cabeza humeral, pues esa luxación anterior que se encuentra por debajo de la coracoide, o sea, subcoracoidea, termina presionando el paquete neurovascular a nivel de la axila. E incluso en algunos pacientes puede terminar en una ruptura a nivel de la articulación de la arteria axilar. ¿De qué depende que haya una ruptura o no a nivel de la arteria axilar? Y es que sucede más comúnmente en pacientes mayores de 50 años, especialmente mayores de 60, 70 años, y que tengan historia de inestabilidad recurrente. O sea, esos pacientes mayores que han tenido varios episodios de luxación, 3, 4 episodios de luxación. Y la razón pues, fisiopatológica son dos. La primera es que esos pacientes tienen aterosclerosis a nivel de las arterias, por lo que la arteria es menos flexible comparativamente con un paciente más joven, y además las luxaciones recurrentes han hecho o han aumentado el proceso fibroso hacia la parte anterior del hombro, de tal forma que, como ya presentaba múltiples luxaciones, pues la restricción por la fibrosis a nivel de estas estructuras es mayor, y aparte la arteria tiene algo de disminución de su flexibilidad, lo que puede aumentar el riesgo de la luxación. Como dije, puede ser relativamente poco frecuente, pero debemos estar pendientes de la posibilidad de una lesión a este nivel producto de una luxación. Incluso hay una tarea clásica descrita que se presenta al paciente con una luxación anterior del hombro, pérdida de los pulsos a nivel radial, o puede ser pérdida de los pulsos o una disvariancia en los pulsos de una extremidad con respecto a la otra, y la presencia de un hematoma expansivo a nivel del hombro. Estos tres factores son pues factores o que se han descrito como la triada clásica, que es patognomónica de una lesión de la arteria axilar producto de una luxación. El otro riesgo que podemos tener cuando presentamos una luxación son los riesgos neurológicos. En ese caso, pues el nervio que más comúnmente se puede alterar es el nervio axilar. Sin embargo, puede presentarse incluso en un porcentaje de los pacientes con luxación glenohumeral pueden presentar lesión del plejo braquial. Sin embargo, lo más común es que haya una lesión del nervio axilar, por lo que pues, debemos tener un poco en cuenta esa posibilidad de lesiones y cómo vamos a manejarlas. Entonces, el nervio axilar emerge a través del tronco posterior en nivel de la región axilar, y posteriormente va a pasar en relación con se va a volver posterior, pasando a través del espacio cuadrangular. El espacio cuadrangular está descrito como inferior, como pues los bordes son inferior al redondo menor, superior al redondo mayor, lateral a la cabeza larga del tríceps y medial, digamos, a la superficie ósea de la diáfisis humeral. Entonces, este corresponde al espacio cuadrangular. A este nivel, el nervio axilar emerge en compañía de la arteria axilar profunda, de la arteria circunfleja humeral, de tal forma que ella pasa de anterior hacia posterior, y en este momento, o saliendo de este nivel, termina de inervar, pues ya vamos a ver qué componentes. Entonces, cuando hay una luxación glenohumeral anterior, como por ejemplo a nivel del ejemplo, pues la cabeza humeral termina presionando el subescapular, digamos, hacia anterior, y esto a su vez puede, pues, y además se desplaza hacia anterior y hacia inferior, y a ese nivel es el espacio donde se encuentra el espacio cuadrangular, por lo que el nervio axilar puede verse traccionado o lesionado a este nivel. La mayoría de las lesiones pues son lesiones por neuropraxia, pero podrían incluso llegar a generarse otro tipo de lesiones. Con respecto al nervio axilar, una vez emerge del espacio cuadrangular, se divide en dos ramas, una rama anterior y una rama posterior.
Importante recordar que la rama anterior es netamente motora, dándole una inervación al deltoides anterior, al deltoides medio y hasta el 91% de los casos al deltoides posterior, mientras que la rama posterior va a ser la que va a dar la inervación al redondo menor, va a dar también el 90% de los casos al deltoides posterior, quiere decir que el deltoides posterior es irrigado por las dos ramas del nervio axilar, y lo otro que era pues, la razón de esta imagen es que sale una tercera rama que va a ser la rama cutánea braquial lateral superior, de tal forma que la parte sensitiva solamente pues, va a estar dada por la rama posterior y no por la rama anterior. Y es importante tener en cuenta esto porque solamente hasta en el 15 al 50% de los pacientes que tengan una luxación anterior, que tienen una lesión del nervio axilar, conservan la sensibilidad cutánea a nivel de la cara anterior y superior del brazo. De tal forma que probablemente la mejor manera para definir una paresia del deltoides es evaluar una lesión de la arteria axilar, es evaluar la fuerza muscular o la contracción muscular a nivel del músculo deltoides, que sí tienen un 100% de coincidencia con los hallazgos electromiográficos. Bueno, la prevalencia de la lesión de la arteria axilar en luxaciones va desde el 15 al 48% de los casos, y hay unos factores que deben alertarnos porque pues se sabe que si hay una luxación de la articulación glenohumeral y tiene una lesión del axilar, sabemos que la mayoría de los casos es una neuropraxia y el manejo pues es expectante. Sin embargo, algunos factores pueden aumentar el riesgo de que no sea solamente una neuropraxia o que no sea solamente una lesión del nervio axilar, y esos pacientes pues deben evaluarse como una posible lesión del plejo un poco más compleja, que sería en aquellos pacientes que tengan déficits neurológicos en otros nervios del plejo braquial o que tengan un dolor neuropático establecido, igual que lesiones de alta energía como pacientes que tengan lesiones vasculares, también son pacientes que probablemente no es una lesión axilar, sino una lesión a nivel del plejo. Y la otra, pues que es una causa de mal pronóstico para las lesiones axilares, es la demora en la reducción de la luxación glenohumeral de más de 2 horas, pues aumenta un poco más peor el pronóstico. En este artículo del EFOR nos dan un algoritmo sobre cómo debemos orientar a esos pacientes que tengan una luxación glenohumeral y que tengan una lesión del nervio axilar. De tal forma que en ese caso, una vez diagnosticamos una lesión del nervio axilar y estamos seguros de que no tiene otros nervios del plejo braquial comprometidos, ese paciente debe revalorarse en una semana. El objetivo es que pues, al inicio inmediatamente, digamos, ocurría la luxación y la reducción, pues el paciente tiene dolor, por lo que la colaboración para el examen físico puede ser escasa y no podríamos evaluar de la mejor manera la contracción de los diferentes componentes del deltoides para determinar si tiene o no tiene una lesión del nervio axilar. Entonces, en esa revaloración a la semana se debe reevaluar nuevamente para evaluar si sí tiene o no tiene una lesión del nervio axilar. Una vez se revalúa y se define que el paciente sí tiene una lesión del nervio axilar y que no tiene ninguno de los factores pronósticos que les había descrito anteriormente, ese paciente se le puede dar 12 semanas para evaluar si es una neuropraxia. Si a las 12 semanas no ha resuelto, debe tomarse una electromiografía para evaluar si tiene signos de reinervación. Si no tiene signos de reinervación, debería definirse y referirse inmediatamente pues, a un cirujano de nervio periférico para que evalúe nuevamente la lesión del nervio axilar y determine si hicieron una lesión del nervio axilar y aparte si es una lesión del nervio axilar, si es una neuropraxia o una neurosmesis, una axonesmesis, para que determine cuál va a ser el manejo para disminuir la probabilidad o digamos el problema fisiológico que causa pues una debilidad a nivel del deltoides, que causa una debilidad para la abducción del hombro y que puede ser en cierta forma incapacitante para nuestros pacientes. La otra lesión asociada que pueden presentar son las lesiones del manguito rotador. En ese caso son relativamente frecuentes, se habla de que el 7 al 32% de los pacientes tienen lesión del manguito rotador durante una luxación anterior y esa prevalencia va aumentando a medida que la edad aumenta. A los 70 años, entonces un paciente con 70 años con un episodio de luxación, prácticamente el 100% de los pacientes va a tener lesiones del manguito rotador. Y es importante porque el manguito rotador, como ya les decía, pues es un estabilizador dinámico a nivel de la articulación glenohumeral, por lo cual podría ser una causante de inestabilidad recurrente, ya que disminuye el 50% de la estabilidad. En general, lo importante, esta es una revisión sistemática de 11 artículos que habla sobre, bueno, trata de recoger toda la literatura dada sobre
esta asociación de estas dos patologías y nos dicen que hay algunos aspectos importantes. Lo primero es que las lesiones normalmente no son pequeñas, sino son más medianas, grandes o incluso masivas en este grupo de pacientes. Y lo otro es en qué pacientes debemos sospechar la lesión del manguito rotador en una luxación glenumeral. Y se debe sospechar siempre que el paciente tenga una luxación glenumeral, persista el dolor y tenga debilidad, persista dolor y debilidad luego de la reducción. Esos pacientes debemos sospechar la posibilidad de una lesión del manguito rotador asociada y debería, digamos, evaluarse y tratarse. Y sobre todo si son pacientes mayores de 40 años. Lo otro que debemos tener en cuenta es que esos pacientes que tengan luxación y lesión del manguito rotador les va mejor con los procedimientos de reconstrucción, quedándoles un manejo conservador, por lo que es importante diagnosticar. Ahora, con respecto ya a los cambios óseos a nivel del húmero, el cambio pues, más importante es la lesión de Hill-Sachs, tiene una prevalencia del 66%, se produce o corresponde a una fractura por compresión a nivel de la parte posterior superior de la cabeza humeral, producto pues, de la compresión, como se ve en la imagen A, con el reborde glenoideo. Entonces, esa lesión de Hill-Sachs se presenta en 2/3 de todas las luxaciones, es decir, el 66% de los casos. Hill-Sachs describieron la lesión en 1940, lo publicaron en una revista de radiología, de tal forma que describieron cómo era el defecto y dónde se presentaba. Y aparte nos hablan sobre la importancia de las diferentes proyecciones radiográficas que debemos tomar posterior a una luxación glenumeral. Entonces, lo importante a tener en cuenta es que el defecto de Hill-Sachs se presenta en la parte posterior y superior de la cabeza, es decir, inmediatamente en cercanía a la tuberosidad mayor, por lo que la lesión es relativamente frecuente, pero puede pasar desapercibida dependiendo de las proyecciones radiográficas que tomemos. Lo importante a tener en cuenta es que hay una variación de la imagen que nos va a dar la radiología dependiendo del porcentaje o el grado de rotación que tenga el hombro. Cuando el hombro se encuentra en rotación externa, nos deja ver muy bien en la tuberosidad mayor, pero no nos deja ver nada bien la parte posterolateral del húmero, mientras que si tomamos la radiografía en rotación interna, esta imagen nos muestra de mejor manera la parte posterior superior de la cabeza. Este es un ejemplo tomado del artículo pues, original de Hill-Sachs, en el cual se ve que cuando la radiografía se toma, este es el mismo paciente con una radiografía tomada, pues, él tiene un defecto bastante grande que se alcanza a ver en una proyección AP verdadera, en rotación neutra, pero cuando se toma en rotación interna es mucho más notoria la presencia del defecto a nivel de la parte posterior superior de la cabeza y se observa siempre esta línea que es una línea hiper intensa, digamos a nivel de ese radio, en este caso sería radio opaca, que es esta línea blanca que humo de esclerosis que corresponde a una línea de condensación a este nivel que es sugestivo pues, de la lesión de Hill-Sachs. Lo otro es que se deben tomar proyecciones adicionales. La proyección axilar y la proyección de Stryker probablemente van a ser las proyecciones más sensibles para evaluar una posible lesión de Hill-Sachs y que no se nos vayan a pasar desapercibidas. Las otras lesiones que deben tenerse en cuenta son las lesiones de Bankart y sus diferentes variantes. Siempre que hay una luxación, al igual que se afecta la parte posterolateral del húmero, también se afecta la parte anterior e inferior de la glenoides, que es desde la lesión de Bankart, la lesión de Boni-Bankart y sus diferentes variantes que existen, que deben ser diagnosticadas y que son diferentes. Importante tener en cuenta que siempre ocurren entre las 3 y las 6 horas del reloj. Si ponemos la glenoides y evaluamos por las horas del reloj, la lesión siempre es anterior-inferior, si es una luxación anterior, o posterior-inferior, si es una lesión inferior. Entonces, estas son las diferentes lesiones que podemos encontrar a este nivel, desde la lesión de Bankart o la lesión tipo alza, la lesión de Perthes y la lesión. Vamos a verlas cada una por aparte. Con respecto a la lesión de Bankart, la lesión de Bankart se define en el dedo anterior e inferior, pero además una lesión a nivel del periósteo, es decir, se rompe tanto el labrum como el que se desplaza el fragmento, digamos, de la lesión de Bankart se termina desplazando, de tal forma anterior-inferior que se encuentra acá, que se encuentra en discontinuidad con respecto al resto de la glenoides,
de todo el componente, lo que nos habla de que el periósteo también se encuentra roto. Las lesiones de Bancar óseo son similares a las lesiones de, digamos, la fuerza va a través o se lleva un fragmento óseo. Creo que Álvaro tiene problemas con el internet. Esperemos que se conecte otra vez. Déjame ver acá. Sí, ya me está escribiendo que ya se va a conectar otra vez. Creo que eso que estaba comentando el doctor Quintero es de verdad que es importante y esa primera parte de la charla, si uno la mira con detenimiento, ni siquiera es importante, o sea, no solamente es importante para inestabilidad, sino para entender cómo funciona el hombro, ¿sí? Este repaso de la anatomía fue clave porque uno aquí puede también inferir problemas ¿qué pasa cuando la cápsula posterior está retraída, por ejemplo? Una retracción de esta cápsula posterior y cómo empieza a haber contacto entre la cabeza del húmero y el acromion debido a que se pierde esos arcos que el doctor Quintero nos mostraba inicialmente. Clave acá, como recordar, digamos, uno puede dividir la estabilidad en tres aspectos. Uno, las estructuras o los aspectos estáticos, los dinámicos y la combinación de estos, que era el efecto de vacío que mencionaba el doctor Quintero. En cuanto a rehabilitación, uno puede intervenir. Cuando uno manda a un paciente con inestabilidad a rehabilitación, uno lo que quiere es que le mejoren o que se fortalezcan esos estabilizadores dinámicos. ¿Sí? La musculatura periescapular para mantener el balance y el ritmo escapulotorácico, el manguito rotador, el dorsal ancho, el deltoides. Uno a veces como que se olvida un poco de los pares, de los restos de pares acoplados del hombro, que está el deltoides, dorsal ancho. Uno siempre piensa en deltoides supraespinoso, pero hay otros pares acoplados. Entonces, eso es en lo que trabaja la terapia física, el pectoral menor, pectoral mayor, etcétera. En cuanto a los estabilizadores estáticos, ahí es donde los cirujanos intervenimos. El paciente tiene una avulsión del labrum, que ya el doctor Quintero nos va a mostrar bien en qué consiste esto, si tiene una lesión del manguito rotador, si tiene una fractura en la glenoides o en la cabeza del húmero, aguda o crónica, que ya lo vamos a ver. Ahí es donde los cirujanos podemos intervenir, en los estabilizadores estáticos. ¿Okay? A ver qué me está escribiendo aquí. Ok, ya lo voy a poner como co-host. Ok. Listo, está de vuelta. Sí, señor, qué pena, si aquí la conexión a veces sí me está- Tranquilo, qué fresco. pena con el audífono. Hágale que ya quedan pocos minutos, así que hágale por donde iba. Listo. Íbamos en lesión glenoidea, me di cuenta ahí que se me fue la señal ahí, ¿cierto? No, Respecto pues a la lesión glenoidea. iba mucho más ¿Sí, ahí, señor? no, por el bancar al anterior. Ahí. Ahí, listo. Ponga desde esta, empiece desde acá, por favor. Desde acá, ok. Bueno, entonces las lesiones... No, desde la tabla, desde la siguiente. Listo, Desde señor. ahí, desde la Entonces, tabla. listo, señor. Entonces, las variaciones del Bancar y sus posibles lesiones, pues hay varias descritas, no solamente es que se desprenda todo el labrum anterior, inferior de la glenoides, sino pueden haber otras variantes que es importante reconocerlas porque parte del tratamiento podría cambiar. La lesión de Bancar corresponde a una ruptura del labrum anterior inferior y además una ruptura del periósteo asociado pues al labrum, de tal forma que el periósteo y el labrum quedan desprendidos completamente del resto de la glenoides y estos terminan unidos al ligamento glenomeral inferior, lo que hace que este fragmento se desplace y se desplace y es la característica o es la definición en general de un Bancar pues verdadero. Esta es la imagen de la resonancia magnética de cómo se observa una lesión de Bancar, de tal forma que vemos que el labrum anterior inferior, recomendado por este triángulo hipointenso, se encuentra desprendido del resto de la glenoides y además se encuentra desplazado. Y la inflamación o el líquido hiperintenso pasa a través de esta lesión completamente, lo que nos habla de que la lesión primero es a nivel del labrum, pero además hay una ruptura del periósteo y todo se encuentra desplazado. Esto pues, es una lesión de un Bancar verdadero.
El bancar óseo se refiere pues a la lesión también de ese labrum anteroinferior en una ruptura también del periósteo, pero que lleva un componente óseo pegado a ese labrum anteroinferior, lo que corresponde pues a un bancar óseo propiamente. Como se observa pues acá en la resonancia magnética, probablemente cuando estamos en frente a una lesión de un bancar óseo, la tomografía es mejor que la resonancia magnética para definir el grado de la pérdida ósea a nivel de la articulación glenumeral. Sin embargo, pues también se puede observar a nivel de la resonancia magnética. Las lesiones tipo ALPSA, que corresponden a avulsiones de la parte avulsiones del periósteo y del labrum anterior, estas lesiones tienen por característica de que hay una ruptura del labrum anterior superior, pero el periósteo se encuentra levantado, pero no está roto completamente, de tal forma que este levantamiento a nivel del periósteo termina desplazando el labrum y lo termina desplazando hacia medial y rotándolo hacia medial. Como lo vemos en la resonancia magnética, tengo dos imágenes de ejemplo. En esta primera, en la imagen A, vemos cómo el fragmento del labrum se encuentra, pues lo estoy señalando, pues está señalado aquí con la flecha negra. Está, primero, no está en su sitio anatómico, que debería estar en relación con la glenoides, y segundo, está desplazado medialmente. Y tercero, vemos cómo hay un cierto tejido hipointenso que está en relación con la glenoides. Este tejido es el periósteo que se encuentra desprendido y termina llevándose el labrum anterior superior. Entonces, esta anterior inferior. Entonces, esta lesión pues, se corresponde a este tipo de lesiones que son más comunes en luxaciones recidivantes. Sin embargo, pues no siempre se ve tan bien, otras veces se puede ver de esta manera, en lo cual hay una pérdida a nivel del labrum anterior e inferior, pero lo que vemos o la característica es que primero no está muy desplazado, pero sí está rotado hacia medial y el periósteo lo vemos en continuidad con la glenoides, que hay la diferencia pues con la lesión de Bankart, que tiene una ruptura también a nivel del periósteo. La lesión de Perthes es similar a las lesiones anteriores en cuanto a que es una lesión a nivel del labrum anterior superior, hay un desplazamiento o un cierto, digamos, elevación a nivel del periósteo, pero es escasa y el labrum anterior superior no se desplaza hacia medial, o sea, no se rota el labrum. Esta pues corresponde a la lesión de Perthes, son poco comunes, en el 8% de los casos solamente, y se observa en la resonancia magnética de esta forma. Vemos que el labrum anterior inferior se encuentra desplazado en relación con la glenoides, no tiene un fragmento óseo, y además lo que vemos de interesante es que el periósteo está en continuidad con la glenoides. Pero no está ni rotado ni tampoco está completamente desplazado, y esas serían las características de la lesión de Perthes. La lesión GLAD son lesiones del labrum asociadas a una lesión del cartílago articular, de tal forma que en estos pacientes lo que presentan es una lesión a nivel del labrum, pero también se observa que hay una pérdida o un defecto a nivel del cartílago articular. Esta es una resonancia magnética que muestra esa misma lesión. Vemos el triángulo hipointenso correspondiente al labrum anterior superior que se encuentra pues desplazado en relación con el resto. Y además lo interesante es que este tejido que se ve de un poco grisáceo, de una intensidad no tan marcada, corresponde al cartílago articular. Y si vemos la fuerza o la trayectoria de la lesión, compromete el labrum, pero también compromete el cartílago articular. Y estas pues son las que corresponden a lesiones tipo GLAD. Al igual que hay lesiones hacia anterior, digamos, cuando se producen luxaciones anteriores, también hay variaciones de las lesiones que van hacia posterior. Aquí no me voy a demorar mucho, solamente pues nombrar de pronto el Bankart inverso como la más frecuente, solo se presenta en el 5% de los casos, son comunes en el caso de luxaciones posteriores o fuerzas que generen una tensión a nivel del ligamento glenumeral inferior. Entonces, son fuerzas en abducción y rotación interna fuertes que podrían llegar a generar una lesión sin luxación. Normalmente estas lesiones se producen también hacia la parte inferior, pero hacia la parte posterior. Se observa, pues, al igual que el Bankart anterior, el Bankart reverso se observa como una ruptura del ligamento del labrum anterior, posterior inferior en este caso, con una ruptura del periósteo, y también se pueden presentar otras variaciones como las lesiones tipo Polsa, que son iguales que las lesiones por avulsión del labrum anterior superior y del periósteo, pero en este caso pues sería pues hacia posterior. Y lo que vemos es que se desprende el labrum, pero el periósteo se encuentra en continuidad, que se parece mucho a las lesiones anteriores. Este es un artículo pues para describir qué tan común es encontrar estas lesiones, para que las tengamos en cuenta. En general, el 73% de los pacientes que tienen
tienen una primera luxación presentan alguna lesión a nivel del labrum anterior. Lo más común es encontrar lesiones de Bankart, pero sus variantes también son relativamente comunes. La principal es el alza, en el 23% de los casos. La lesión de Perthes y la lesión de Glatt son relativamente más infrecuentes, pero igual pueden presentarse y debemos tenerlas en cuenta que no todas las lesiones del labrum son lesiones tipo Bankart. Y lo otro que debemos tener en cuenta es que las lesiones de Hill-Sachs también son frecuentes que se observen en estos pacientes hasta en el 71% de los casos, y el 34% de esos pacientes van a tener rupturas del manguito rotador, especialmente mayores de 40 años. Listo, muchas gracias a lo que les tenía preparado para hoy. Perfecto, Álvaro, muchas gracias, ¿no? Y muy buena revisión. Como les dije inicialmente, esta charla hace las bases del módulo de inestabilidad que vamos a tener a continuación los siguientes martes, así que están todos bienvenidos. ¿Hay alguien que tenga alguna pregunta o algún comentario? Porque sé que estamos pasados del tiempo 5 minutos, todos tenemos actividades, así que si alguien quiere hacer alguna pregunta o un comentario, por favor levante la mano, si no, pues terminamos acá. ¿No? ¿Nadie? Ok, bueno, entonces nos vemos el próximo martes. Hasta luego todos. Que estén bien. Doctor. Chao.